pal Steve Austin, and you're listening to Fabulous Jobber with the Fabulous Liz D's. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a The Fabulous Jobber. Hoy hablaremos de las arenas más importantes de la historia del wrestling, los lugares y recintos más emblemáticos, los que guardan los momentos más memorables y emocionantes de la lucha libre. Y hoy me acompaña, como es habitual, mi amigo Julio. Un saludo, don Julio. Muy buenas, don Luis. Pues aquí nuevamente estamos, a ver si me das ya el diploma de Jobber. Y hoy vamos a hablar, yo creo, de un tema interesante, porque una cosa es pues donde se producen, los hechos, y el sitio donde se producen los hechos, yo creo que es importante. Así que vamos a hacer un viaje que a lo mejor a nuestros oyentes les gusta para hacer una peregrinación por los sitios más destacados de los lugares donde se han producido estos eventos en el mundo del wrestling. Esperemos que les gusten y también decir que llevamos más de 200 programas. ¡Ojo! 200 programas sin recurrir a revisiones de eventos ni programas semanales, que eso es una barbaridad, porque no es menospreciar a la gente que lo hace porque se los tiene que ver y tiene que sufrirlos. Eso sufre mucho. Claro, entonces es peor casi hacer los reviews, pero no hacerlos es buscar temas quizás donde no los hay, pero este es interesante y cada vez sacamos temas que siguen siendo interesantes. Yo creo que sí, yo creo que este puede gustar, esperemos. Otra cosa es que la gente pues llegue, porque ya sabemos que YouTube, ya sabes cómo es con el algoritmo y esas cosas, pero si la gente lo ve, seguramente diga, pues vamos a quedarnos a ver a estos dos, a ver qué dicen. Decir que como Jobber siempre tenemos una misión, y esa misión es poner en valor tiempos pasados, homenajear cada vez que podemos a los pioneros de este deporte y sobre todo los pioneros españoles, y contar sus grandes hazañas. Como no podía ser de otra manera, pues vamos a empezar por España. En nuestro país se comenzaron a organizar veladas de lucha en la década del 10 del siglo pasado, nada más y nada menos para estos que piensan que lo han inventado ellos hace 5 años. Decir que se comenzaría primero en circos, como el Circo Paris, uno de los más famosos de la época, y allí simplemente lo que solían era medir fuerzas atletas de diferentes disciplinas. Allí lo que hacían era, pues a las barbudos, la mujer barbuda, la gente más fuerte, el señor que era más feo, pues era lo que salía en ese tipo de circos, pero aquí lo hacían un poco más atlético y trataban de llamar la atención. Empezarían en ese Circo Paris, pero más tarde lo comenzarían a hacer en un recinto que era el Cursal de la Ciudad Lineal. Allí se vio el primer torneo de lucha celebrado en nuestro país, para más tarde trasladarse al Circo Price, uno de los lugares más icónicos de este deporte en Madrid, porque ahí estaba el Circo Price y el Gran Price de Barcelona. Entonces eso también podía inducir a error, porque cuando alguien busca Price, si no sabe muy bien lo que está buscando, no sabe si está en Barcelona o está en Madrid. Que el de Madrid todavía está en pie, reformado evidentemente, que yo he estado allí viendo espectáculos de magia, no de lucha. Pero bueno, todavía se hacen espectáculos de todo tipo. Bueno, pero ahí has hilado bien, porque yo siempre digo que la lucha libre es como la magia, tan real como tú la quieras ver. Correcto. Luego decir que desde 1910 hasta 1936 se celebraron varios torneos de lucha al año, incluso pues cuando funcionaban hacían 2, donde se dieron a conocer los mejores de la época. Teníamos a Maurice de Riaz, que venía con un gran bagaje sobre la espalda, Javier Ochoa, uno de los míticos y el mejor luchador del siglo pasado español, Lemarín, que también era un tipo del ejército y era un tipo muy... O sea, tú de verlo ya echabas a correr, porque sí, tiene una planta que da miedo el tío, y con el uniforme más. Y entonces aquí era donde se presentaban los luchadores internacionales más importantes, en este Circo Price. El año 36 fue un antes y un después en lo que al catch se refiere, dado que la presentación de la lucha libre americana de los pesos pesados marcó la diferencia. Se había hecho algo en el 33, en el 35, tanto en Madrid como en Barcelona, pero este año 36 fue el de la consolidación del deporte, con el Circo Price como escenario en un marco incomparable para la época. En el Price se coronaría, por ejemplo, el primer campeón de España de los pesos pesados, Gardiazabal, y también el campeón de los ligeros, con un público
atronador, abarrotado el Circo Price y la verdad que fue uno de los espectáculos con más seguimiento de la época. Decir también, recordar que ese año 36 fue un año fatídico porque comenzaría la guerra civil en España y se paralizaría Todo. totalmente el país. No podía ser de otra manera. Se empezó a recuperar la escena en el año 43 y comenzaría en Barcelona. En Barcelona, por ejemplo, tendríamos el Cine Iris, también el Gran Price, y aquí se resurgiría, aquí habría el renacimiento de la mejor etapa de la lucha en España. Antes era lucha grecorromana, el 36 empezó con la lucha libre, pero ya sí que a partir del 43 empezaron a surgir figuras nacionales de una calidad excepcional. Campeones del mundo, campeones de Europa y evidentemente campeones de España y de las diferentes regiones en las que pues, se desarrollaba este deporte. Las plazas de toros en las épocas de verano se convertirían en lugares de peregrinación de los fanáticos a este espectáculo. Madrid, Zaragoza, Barcelona o Palma de Mallorca serían los cosos donde se celebraban veladas, así como en teatros y frontones. Por ejemplo, en Zaragoza, en el Frontón Cinema, en la calle que se llamaba Requeté Aragonés, que no existe esa calle, porque luego ya sabes que se rebautizan, Sí. al lado de la Plaza del Carbón, que no existe esa plaza. Pero los que son de Zaragoza, que me consta que nos escuchan, sabrán de lo que estoy hablando. Ahora es la calle 5 de Marzo. Y donde estaba este frontón era donde estaba Galerías Preciados. Galerías Preciados no, que en Aragón era Galerías Primero. Había ¿Ah, sí? un Galerías Preciado, pero también un Galerías Primero. Que ahí es donde compré yo los muñequitos de Gallop de WCW, por ejemplo, que Anda, llegaron ahí a Galerías. O sea Galerías que Preciados, todo... para los más modernos era luego se convirtió, no que se convirtió, sino que el Corte Inglés compró Galerías Preciados. Esto ya es aparte del wrestling, pero sí, uno de los míticos como Simago y estas cosas de nuestra época. Y el Sepu, ese sí que era Y el mítico en Sepu Zaragoza. también. Sí, joder, madre mía. Y Galerías Gay o Gay, no sé cómo lo pronunciaban en esa época. Decir que el Frontón Cinema, pues eso, en Zaragoza era uno de los más importantes y ahí se verían luchadores de la talla de los hermanos Lambán, Catarecha, Ochoa, Morlans y también el promotor y luchador Bamala. La lucha libre en España se estiraría más o menos hasta 1978. También sobrevivió un poco más, sobre todo en la etapa de verano en el litoral, sobre todo pues en Valencia, en Alicante, se iba siempre celebrando algo. Barcelona también. Recordar, por ejemplo, que me chocó que en el 78 es cuando ya deja de haber campeones en España, pero Hércules Bermudo, mítico luchador español, que luchó en la EGUE como el Sargento Apolo. Este Sargento Apolo debutaría en el año 79 y estamos hablando que en el 78 acabó un poco todo. Entonces este hombre debutó como Milo de nombre y debutó en el 79, o sea que todavía se fue estirando un poco, pero sobre todo ya se celebraba en discotecas, en lugares y recintos no idóneos para el espectáculo, pero porque ya se había reducido totalmente la gente que lo iba a ver. Había pasado pues ese hip, ese prime de la lucha libre en España, hasta que ya a partir de este siglo se empezó a mover un poco. En los años 40, 50 y 60 la lucha libre en España vivió la época dorada, superando en popularidad a cualquier otro deporte, ojo. Evidentemente al fútbol no, porque el fútbol pues movía masas y el fútbol estaba apoyado por el gobierno de esa época. Entonces era como que la gente pan, fútbol y toros. Sí, sí. Y poco más, y era lo que le gustaba a ellos. También decir que otros lugares importantes serían el Campo del Gas, donde también se celebraban eventos y boxeo, veladas ¿verdad? de boxeo, el Teatro Apolo, el Frontón Ali High y luego también seguramente otros que nos estén viendo españoles sabrán, sobre todo por sus tíos, sus abuelos, que siempre contaban pues que depende de la ciudad en la que fueran, pues había espectáculos. Entonces, fue algo muy importante y muy interesante en la época y sobre todo porque luego estos luchadores, muchos de ellos tenían su trabajo. Mi tío me contaba que en Zaragoza había unos luchadores que eran carniceros, luchaban enmascarados para que no los conocieran, pero que el lunes iba todo doblado a trabajar. Entonces,
Ya sabían que había ido a luchar el fin de semana anterior, aunque luchara, evidentemente, el mascarado. Sabían que el carnicero, que además carnicero de verdad, luego en el ring no sé si era carnicero o no, pues decían, este tío ya ha tenido velada porque iba doblado. No, mi padre, por ejemplo, sí me contó que mi abuelo le llevaba a ver veladas de boxeo y de lucha libre, sí, a las plazas de toros. Y sí me acuerdo, yo sí, eso de por el Levante Tirse, de vez en cuando sí que había veladas, ya te he dicho, en plaza de toros. Discotecas sí que da para ello, porque claro, al final ya se queda en una cosa pequeñita y tal, pues había que hacer que la discoteca cada vez haya algo diferente cada fin de semana, pues sí, puede que también se hicieran cosas. Pero sí, plaza de toros, el Price, yo siempre me ha recordado el Price, que se hacían voladas de rally, me han contado mucha gente, y es donde se movía aquí en España. O sea que sí que, lo que dices tú, que en los años 60, 70 sí tuvo éxito, salvo el fútbol, que claro, el fútbol estaba muy por encima del resto de cosas, lógico. Pero una cosa al hilo de esto muy curiosa, y es que en Barcelona, cuando empezó todo esto, a partir del 43, había 2 plazas de toros. Y entonces había 2 promotores, porque solamente había un promotor que manejaba las 2. Pero hubo otro que era Bamala, que era muy listo, y se metió y le quitó parte del negocio, y entonces empezaron ya a competir. Entonces ya había 2 promotoras, se fichaban luchadores y te llevabas de una promotora a los mejores a la tuya. Entonces estamos hablando que ya en la década de los 40 empezaba a haber un gran ambiente y una gran competitividad en cuestión de lucha. Es que había 2 plazas de toros, es que había veces que el mismo día celebraban veladas. Entonces ya la gente tenía que coger y elegir entre una u otra. Entonces fue algo muy interesante y algo que deberían de estudiar de alguna manera. Yo sé que se ha hecho algún reportaje, pero de forma muy, muy por encima, hablando de Bamala, porque Bamala, si no me equivoco, su hija se casó con uno de los porteros del Atlético de Madrid. Entonces está metido en el deporte y algo han hecho hablando de Bamala, algo han hecho en Zaragoza hablando de Lambán. Algún libro que otro hablando de Egea de los Caballeros, que es donde salieron 4 grandes luchadores, campeones, no cualquier cosa. Entonces, yo creo que le debemos a la historia y a los luchadores homenajearlos siempre que podemos, y deberían de hacer algo, no como nosotros, sino algo un poco más profesional, evidentemente, y algo que requiriera pues de estudios, de algo más profesional. Hombre, vamos, nosotros venimos lo, a reivindicar, pero como podemos. Sí, como dicen los grandes, esto da para podcast o da para serie incluso, para serie de Netflix. O sea que, quién sabe. Sí que daría, Sí, no sí. sé por qué, es que daría y mucho, porque ha habido luchadores que tienen una gran historia a sus espaldas. Pues eso, que además del mundo de la lucha, pues puedes contar otras historias. O sea, yo creo que sí, da para serie, da para serie. Que bueno, que durante esta época, dices tú del 78, sí que ha habido pequeñas cosas en las que tú estuviste involucrado, por ejemplo, y tal, pero que no tenías sede fija, ¿verdad? Luis. No, lo Claro, que se por eso. hacían era celebrar eventos en las ciudades o que nosotros considerábamos que tenía tirón, o que el ayuntamiento contrataba, o algún particular, también promotor, contrataba a la EGUE como tal. Entonces se fue haciendo un par de años, pues se hizo en Barcelona, se hizo en Valencia, en Zaragoza, se hizo en Cádiz, también en Sevilla, en Bilbao. Hubo bastante movimiento y bastante aceptación. Evidentemente se traían luchadores europeos porque pagar los billetes de luchadores norteamericanos era más complicado. Y además, dependiendo en qué época, tampoco lo podías hacer porque tenían contratos de exclusividad y no podías traer a gente. Ahora parece que sí que está todo un poco más abierto, y si tienes pasta puedes traer prácticamente a quien quieras. Pues bueno, hablando de esto, de ya una sede fija, tú y yo hemos estado, y yo quiero hablar de una sede que ha estado hasta hace bien poco, lo que pasa que bueno, que ahora está un poco abandonada, que estaba Calera, como sedes fijas que yo conozco. Supongo que en España había más series fijas, y ahora con este nuevo auge del rally español, que cada uno tiene su sede fija, Tairis tiene su sede fija, por ejemplo. Por ejemplo, yo conozco Tabacalera porque era donde estaba la W, y yo he ido a eventos de Tabacalera. Si quieres hablamos un poquito de Tabacalera, que lo tengo aquí apuntado. Decir, por ejemplo, que el ring de Tabacalera era el ring de la EGUE. Y según se cuenta, en ese ring se subió André el Gigante cuando estuvo en la gira del año 70 en España contra Hércules Cortés. Y ese ring es el que se utilizó para los Héroes del Sondo. Ajá. O sea que ese ring tenía muchísima historia. Ajá.
y pesaba de cojones. Pues lo ponía en Tabacalera. Bueno, para quien no sepa, Tabacalera está en la calle Embajadores, en Lavapiés, el número 53. Y bueno, este edificio es de 1792. Era la sede de Tabacalera, donde se hacían los tabacos y tal. La cosa es que se abandonó sobre el año 2000. Bueno, sus actividades se abandonaron antes, pero bueno, se quedó como un centro cultural, que es como ahora, el Centro Cultural La Tabacalera, que depende del Ministerio de Cultura y ahora es un centro social autogestionado. A ver, tú entras y no sé si conocéis Tajeles, no conoces tú Tajeles, o nuestro oyente oye Tajeles en Berlín, lleno de pintadas, muy... Da miedo. Dices, ahí no puedo entrar porque ahí seguramente venden droga. Ahí venden droga. No sé lo que vendían. Droga. Lo que vendría es droga buena, que es wrestling. Y ahí se hacían eventos de wrestling, la WWE, y hacía muchísimo calor, pero oye, tenía su encanto el de Tabacalera. Yo creo que a mí cuando fui por primera vez, que me dijo un amigo, dice, he pasado por ahí, por Lavapiés, dice, oye, no estés haciendo eso que te gusta a ti, lucha libre. Y yo, coño, vamos para allá. Y estuve viéndolo, y ¿sabes a quién ahí conocí? Luchando. Personal le conocí más adelante. Adivina. Al octavo luchador español en ganar un título de la WWE. Te iba a decir el primero, pero bueno. No, el primero todos sabemos que es Kane. Pero bueno. Sí, ahí vi luchar a Kit. Era un tirilla. Cuando era un kit de verdad, ahora ya no. Era un kit de verdad. Tú le ves ahora que, joder, ha ganado muchísima masa muscular con lo que era antes, que era un tirillas. Pero sí se le veían maneras y era siempre el main event de todos estos eventos. Y bueno, pues curioso verlo aquí y ver muchos luchadores que ahora todavía siguen peleando pues por España. Trasman, por ejemplo, que le vi, estuve hablando con él en un evento ahí en la Japan Weekend, por ejemplo, todavía sigue peleando y le he visto pelear en Tabacalera, por ejemplo. Y bueno, muchos más. O sea que muy curioso. Decir que tenemos que ser consecuentes y también justos y decir que la WWE y Tabacalera han hecho mucho por el wrestling en España. Es la primera, bueno, dejando atrás la SWA, las pioneras fue la WWE junto con la SWA. Alguna tuvo más recorrido que otro, tanto ha tenido que sigue todavía en activo. Sí. Por mucho que muchos la quieran matar, pues no está muerta, ni mucho menos. No, sigue haciendo eventos. Sigue haciendo eventos están los lobitos. Sí, ahí están, sí. Decir que ya dejando atrás España, que a lo largo de todo el mundo hay arenas míticas. Sí. Arenas míticas en todos los continentes. Y, por ejemplo, las arenas llamadas arenas de verdad son las mexicanas, Julio. Sí. Vamos a hablar un poco de las arenas mexicanas. Que nos perdonen nuestros oyentes mexicanos si nos equivocamos, porque claro, yo no he peregrinado a México para verlas y lo he cogido de referencia. Porque, por ejemplo, tú y yo hemos estado aquí hablando cuando hacíamos el guión, la Arena de México. Decíamos, es que está la Arena de México y la Arena Coliseo, que yo creo que es la que hemos tenido ahí un poquito nos hemos liado tú y yo. Yo quería hablar de la Arena de Coliseo, que es la que tiene una tradición de más de 70 años y que ha sido testigo de grandes batallas. A ver si puedo cambiar. Un momentito que tengo que hacerlo manualmente, que es cambiar la imagen. Que como siempre el sistema... Ahí estamos, ahí vemos la Arena de México. Pues eso, que ha sido testigo de grandes batallas y escenario de rivalidades legendarias. A mí me parece muy curioso porque es como un circo romano, es un ambiente muy íntimo, el público está muy cerca. En las arenas mexicanas yo sí que he notado que el público está encima de los luchadores. Y decir que esta arena pues se inauguró en el año 43 y tiene una capacidad para unos 6.900 espectadores. Está enclavada en el centro histórico de Ciudad de México. Le llaman el embudo de la Lagunilla o el embudo de Perú 77, que creo que es la calle. Y bueno, es la arena de lucha más antigua del mundo. Y bueno, pues ahí pues el 7 de octubre del 1952, esto a ti te gustará, dato histórico, hubo el combate máscara contra máscara entre Black Shadow y El Santo. Un saludo a mi amigo el peruano, mi troll peruano que estará, no sé si te escucha a ti. De las películas. El de las películas del Santo, que ya no aparece por Chokerland, y lo cual lo agradezco mucho. Bueno, ahí también estuvieron luchadores como han peleado como Psicosis, La Parca, Místico, Cory Guerrero y por supuesto El Santo, y más modernos, pues gente pues de fuera como Justin Liger, Tanahashi o El Último Dragón. Y actualmente pues se disputan eventos del Consejo Mundial de Lucha Libre. Decir que tan cerca está el público que muchas veces los luchadores caen encima del público. Sí. Es muy habitual, ¿eh?
Y las señoras que le pegan a los luchadores también También son reales. Otras arenas de México, pues es la Arena de Puebla, ubicada pues en Puebla. Esta arena es conocida por pues eventos espectaculares y su ferviente afición, casi como la de Chicago. Ha sido sede de encuentros pues de mucho renombre y bueno, y muchos luchadores han salido de ahí, de Puebla. Tiene más de 65 años de existencia, es uno de los recintos más importantes del país y sigue haciendo pues eventos de la... Estos son del Consejo Mundial de Lucha Libre, lo que celebran aquí. Luego tenemos la Arena Coliseo de Guadalajara, que también tengo fotito, me vas a perdonar un momentito, que también es muy parecida a la de México en cuanto a que la gente está también pegada. Y también 60 años de historia. Allí, pues, en Guadalajara, pues, fue bastante popular. Y bueno, pues, yo creo que podemos citar también la Arena de Monterrey, que se inauguró ya, esta es más moderna, en 2003 y capacidad para 18.000 espectadores más o menos. También esta es famosa por eventos del Consejo Mundial de Lucha Libre y por house shows de la WWE. Porque al ser más grande, pues aquí vienen más la WWE, que yo creo que lo que le gusta es mucho una cosa, el dinero. Hombre, decir que la empresa mítica de México es el Consejo Mundial de Lucha Libre. Ahora puede haber toda la discusión que se quiera abrir, pero quien es histórica es el Consejo Mundial de Lucha Libre. La AAA nació pues porque Peña se fue del Consejo Mundial y fundó su propia empresa llevándose a varios nombres del Consejo Mundial. Y también es muy mítico, sobre todo cuando yo escuchaba a AAA, hablaban de la arena de 4 caminos, siempre están con 4 caminos, eso siempre es otra arena mítica de allí, y luego lo que hablábamos de la Arena México, pues también es otra mítica y otra que todos los fans pues están deseando ir. Y también hay otras de pueblos, de diferentes pueblos, que es donde se darían a conocer luego grandes estrellas. Es como que fueran pues como la cantera de... Todos quieren llegar a la Arena Coliseo, pero hay que empezar por algo, no puedes empezar directamente en la Arena Coliseo. Entonces empiezas por los lugares más pequeños y más cercanos a donde tú puedes vivir, porque es lógico, no tienes dinero, no tienes botas muchas veces y te las tienen que dejar. Entonces, la vida de un luchador en los inicios es muy complicada si no vas al Performance Center directamente. Es vivir en la carretera, prácticamente. Sí. Y yo he estado mirando, pues cuando estoy mirando arenas de México, salían muchísimas. Digo, voy a decir estas que creo que son las más fundamentales y las que me parecen más bonitas. Ahora mismo estamos viendo la Arena de Guadalajara, que me parece bonita, pero la de México, la de Coliseo, me parece... Sobre todo eso, que el público, y eso sin duda es importante, que el público esté encima. Es como cuando decían que los estadios de fútbol, cuando tienen pista de atletismo, no es lo mismo que el público esté encima. Pues aquí igual, el público tiene que estar encima y ya está. Y además son arenas preparadas precisamente para esto, para el wrestling, no para otras cosas. Y luego el público mexicano es un público muy caliente, que está muy encima, que lo vive mucho y que están deseando que sea sábado o domingo para ir a la arena, y ahorran lo justo para poder entrar y pagar su entrada, y si se pueden ya comprar una máscara, mucho mejor. Mucho mejor, sí, señor. Y ahora ya vamos a subir un poquito y vamos a hablar de uno de los lugares más emblemáticos, no solo de Estados Unidos, yo diría que del mundo. Si hablamos de arenas importantes y que tienen historia, no podemos saltar el Madison Square Garden. El Madison Square Garden es de los lugares más icónicos y es un recinto, por ejemplo, volvemos a lo mismo, a la historia, donde se vio debutar a luchadores españoles, pero luchadores españoles en el siglo pasado, a mitad del siglo pasado, o sea, hace casi, no te diré 100 años, pero 75 años tranquilamente. Aquí, por ejemplo, se verían luchar a los más grandes de la época, no solamente españoles, como te digo, pero, por ejemplo, decir que el Garden actual es el cuarto. Tal como Acción es el octavo, pues el Garden actual es el cuarto. El primero se inauguró en 1879, el segundo en 1890, el tercero en 1925 y el cuarto, que es el actual, en 1968. Decir que desde el año 47 ya se organizaban veladas en el Madison Square Garden, y allí los luchadores míticos serían Gene Stanley y también Angelo Saboldi.
Angelo Saboldi ha sido uno de los luchadores que ayudó a los inicios de Capitol y de WWF, aparte de fundar la IWCCW. Entonces siempre ha estado metido en todo el tema de la lucha libre, y además ahora en la cadena, en Pluto Televisión, el canal de televisión es de Saboldi, el Ultimate Classic Champion. Anda. Entonces, hay como las dos grandes videotecas de la historia de la lucha. Está la WWE, porque ha comprado todo, y el resto lo tiene Saboldi. Entonces ahí pues echan lucha de Puerto Rico, de la IWA, echan lucha de mítica de los años 50, y luego ya te echan de la WCCW, la que no tiene evidentemente los derechos WWE. También lucharía el campeón del mundo Frank Sexton, que Frank Sexton luchó en España defendiendo su título del mundo. Y, como no, el mítico Georgius George, que hubiera sido de la lucha libre si no hubiera existido Georgius George. También figuras internacionales como Martín Karadagian, el luchador que en Argentina haría Los Titanes en el Ring. El programa de Mítico televisión. programa de televisión que recuerda cualquier argentino, porque dicen que se reunía toda la familia a verlo. Y también es campeones de boxeo, como sería Primo Carnera. Primo Carnera, que era malísimo luchando, pero era un tío enorme y muy feo. Entonces, cuando subía al ring, pues intimidaba. Decir que en 1957 lucharía el primer español en el Madison Square Garden, que fue el primer español en Capitol, que fue Eduardo Castillo. Y unos meses más tarde, como he dicho antes, mi paisano Félix Lambán. A veces incluso en la misma cartelera estaba Castillo y estaba Lambán. Capital Sport crecería tanto que se separó de la NWA para constituirse como federación independiente, y tendría su propio campeón, dado que Luces no le representaba. Este tío no me representa, yo quiero a un campeón que mueva masas y que no sea tan soso. ¿Es buen luchador Luces? Obviamente, pero yo quiero al Nature Boy, no Ric Flair, porque no existía, pero sí a Buddy Rogers. Decir que Buddy Rogers sería el campeón inaugural de la WWF, eso sería el 25 de abril del año 63. Pero solo tendría el título 22 días. ¿Por qué? Porque lo ganaría en el Madison Square Garden nada más y nada menos que Bruno Sammartino, quien se iba a erigir como la cara de la empresa. Hecho que ocurrió en la meca de la lucha en Estados Unidos. Pero bueno, hay que decir, claro, una cosa, que el Garden es famoso porque también es por así decirlo, la casa de los McMahon en los territorios. De McMahon padre. Y era la casa de WWC. Y luego Vince, nuestro Vince, se lo apropió diciendo que es la casa de WWE. O sea que por eso el Garden es tan famoso, y además porque es Nueva York, me parece que tiene para 20.000 espectadores, llena todos los días, y además tenía un campeón como Sammartino. Desde luego, y es que Sammartino llenaba todos los días. Claro. Recordamos que Sammartino, este título que ganó, lo tuvo 2.803 días. Le moleste a Samoano que le moleste, es así. Lo tiene que reconocer, al final. Sammartino y el Madison Square Garden eran sinónimos de rivalidades y luchas emocionantes. Decir que allí se vieron, por ejemplo, grandes rivalidades contra el doctor Jerry Graham, uno de los hermanos Graham, fake hermanos, pero eran los hermanos Graham. También Gorilla Monsoon, que Gorilla Monsoon ha estado metido en todo. Sí. Fundaría en Puerto Rico la empresa con Carlos Colón, estuvo metido también en Canadá, estuvo metido en la fundación de WWF, o sea que siempre estaba metido en todo el tío. Luego también Bill Watt, que fue fundador de la UWF, la de verdad, Mid-South, y luego también el Killer Kowalski, entrenador, entre otros, de Triple Narizotas, que a tanto les gustó a nuestros fans decir triple todo. Pues a Triple Eugenio le gustó mucho, ¿sí? Aunque ahora está muy callado, ¿eh? Ahora ya no nos comenta. Está relajado. Eugenio, pon un comentario, hombre. Un saludo a Triple Eugenio, hombre. Claro, sí. Y luego decir que hubo
grandes asistencias, pero asistencias, por ejemplo, de más de 20.000 espectadores. Cuando estamos hablando de eso de 20.000 espectadores, pues decir que en 1970 fue donde se comenzaron a batir esos récords de asistencia. ¿Pero con quién? Pues con Bruno Sammartino, con Lou Albano y con Craser Óscar Verdú. Óscar Verdú, luchador español, fue el primer luchador español y único en ser aspirante al título del mundo de WWF, en ese momento WWE. Y no solo eso, sino que ganó a Bruno Sammartino. Pero tiene el cinto, tiene el cinto. No se pudo hacer con el cinto, no se pudo hacer con el cinto porque fue descalificado Bruno Sammartino porque Óscar Craser Verdú le abrió una brecha. En la ceja, se dice que en el ojo, pero en el ojo dudo mucho que te puedan abrir nada, pues seguramente sería un golpe fortuito en la ceja. Tuvieron que parar el combate, dieron como ganadora a Óscar Craser Verdú y eso supuso que a los pocos días tuviera una revancha en la que batiría de nuevo el récord. Lo batieron la primera con 20.819 espectadores y la segunda con 20.982. Y dinerito... Hombre, para la familia McMahon, dinerito para Bruno porque cobraba porcentaje y dinerito para Verdú, que por eso luchaba también. Y porque llenó el pabellón, porque Verdú era un tipo que no era muy alto, pero tenía una espalda y un pecho impresionante. No era un buen luchador, siempre lo hemos dicho, pero hay veces que no se trata de ser el mejor. No se trata de ser Osprey, que también se le coge y se le critica por muy buen luchador que sea, por no ser buen vendedor o porque a la gente le aburre, pues lo porque... que hace, sí. Pues ya pero está. es los estilos, como siempre digo yo, los estilos de wrestling. Pero, por ejemplo, NGF, que tuvo hace poco un combate con él, dos estilos totalmente diferentes y yo gocé ese combate. Son dos estilos totalmente distintos. Pero que encajan a la perfección encajan, sí, sí. Y te pueden hacer un combate de 59.59, Sí. aunque acabe con un cartucho de monedas. Correcto. Como Rousseau le pegó a el Dynamite Kid es de manera cobarde, como es el señor Rousseau. Luego de decir que uno de los momentos más sorprendentes que vivió el Madison Square Garden sería cuando Bruno Sammartino perdió el título. Entonces eso fue el año 71. Dice Sammartino que cuando lo perdió pensaba que del golpe había perdido la audición, porque no escuchaba ni un alma. Él pensaba que estaba sordo, pero es que la gente se quedó callada. Eso es uno de los momentos más sorprendentes que se vivió en el Madison Square Garden. Decir que un mes después se coronaría Pedro Morales como campeón de los pesos pesados y ese reinado duraría más de 1000 días también. Solo 1000 días. Solo. Y en diciembre del 73, Bruno recuperaría de las manos de Stan Stasiak el cinturón en el Garden. O sea que los movimientos más importantes de títulos en WWF estaban dentro del Madison Square Garden. De momento se coronó en el Garden Bruno Sammartino, Iván Koloff, Pedro Morales, Bruno de nuevo y Bob Backlund. O sea, todos estos se coronaron en el Madison Square Garden, sin olvidar que el Iron Sheik le quitaría el título a Bob Backlund de 2135 días en el Madison Square Garden. Y también como anécdota decir que Backlund, años más tarde, un heel Backlund que ganaría el título a Bret, Estoy Triste Hart, le ganaría el título y lo perdió Bob Backlund en 8 segundos contra Diesel en el Madison Square Garden. Decir que cuando ganó Hulk Hogan el título en el Madison Square Garden, todo esto iba a marcar una nueva época. No podría ser de otra manera. Aquí decir que se dice que 22.292 personas vieron el nacimiento de la Hulkamania en el año 84, en enero del 84. O sea, ya estamos batiendo esos récords antiguos de 19, 20.000. Pero ya más de ahí no puedes meter en el Garden, a no ser que estén colgados por el techo. Bueno, y si no pienso se inventa, tampoco pasa nada. Sí, pero esto es una cosa muy curiosa, porque sabes que a Sammartino le pagaban porcentaje de taquilla. Sí.
Entonces es muy sencillo. Dices, ¿tú inflas los números? Pues me tienes que pagar Algo más, más. claro. Si tú dices que hay 22.292, me tienes que pagar por los 22.000. ¿Que había 15.000? No es mi problema. ¿Cuántos hay? ¿22? Pues a pagar. Y ya está. Y supongo que luego, cuando tienes que pagar impuestos, no se casan con nadie. Ah, que ha habido 22.000. Pues venga, El porcentaje, a sí. pagar. Sí, sí, Y está claro, aquí está claro. decir que también se vivieron hechos históricos en el Madison Square Garden. Es que decimos que es una de las mejores arenas. Se vería en el año 82 un combate del mejor luchador de la historia dentro del cuadrilátero, Dynamite Kid, luchando contra Tiger Mask, que hicieron pues combates magistrales en esa década de los 80. Aquí este campeonato que defendían era el del peso pesado junior de la WWF, en el Madison Square Garden, obviamente, y es considerada como una de las mejores luchas de la historia. La rivalidad, por ejemplo, de Superstar Billy Graham contra Dustin Rhodes. Se ve a Dustin Rhodes, eso es mítico porque en los vídeos de presentación y de homenaje de Dustin Rhodes sale él con su gorra, su bata, bailando en el Madison Square Garden. Sí, sí. Y se veía como la gente lo aplaudía, que no era del territorio, pero tenía un carisma y tenía un magnetismo que hacía que todo el mundo lo quisiera y lo apoyara. Y eso es el carisma, por mucho que su hijo se quiera poner y decir que él es su padre. Es imposible, imposible totalmente. También Mil Máscaras estuvo a punto de convertirse en campeón del mundo al ganar también a Superstar Billy Graham. Ese es un momento histórico porque la gente pensaba que había ganado y el público se vuelve loco. A mí me hubiera encantado que Mil Máscaras hubiera sido campeón de la WWF. Hubiera estado muy curioso y hubiese cambiado mucho la historia. Aunque hubiera sido campeón de transición, Sí, decir también que el primer luchador que luchó enmascarado en Nueva York porque estaba prohibido fue Mil Máscaras en el Madison Square Garden, porque no se lo permitían. Pero él apeló a que tenía que luchar con máscara por los motivos que evidentemente conocemos, porque era su personaje, y tuvieron que permitir dejarle luchar. Entonces, todos estos hechos históricos se vivieron en el Madison Square Garden. No sé si recuerdas cuando también se presentan vídeos míticos de WWF, Mohamed Ali sobre los hombros de Gorilla Monsoon y Gorilla Monsoon girando, que le hizo un helicóptero. Sí. Que se veía Gorilla Monsoon vestido de negro con esas mallas como André el Gigante, pero con pantalón largo también, y se ve haciéndole un helicóptero a Mohamed Ali. Eso es mítico, porque era cuando Mohamed Ali había retado a Antonio Inoki y estaban ahí metidos en este rollo. Decir también, para ir concluyendo esta primera parte, porque obviamente nos vamos a dos partes, decir que el Madison Square Garden ha sido testigo de 3 ediciones de WrestleMania. Y también decir que en la 10, por ejemplo, es donde se coronó Bret Hart. Y además de la 1, que es la mítica, que es la que empezó todo, pues tenemos la 10 y la 20. Y la 20. O sea que es la 1, la 10 y la 20. Es mítico porque se celebran datos redondos y muy importantes. Ha sido sede de 2 Royal Rumble, del 2000 y el 2008. También del SummerSlam 88, el inaugural, 91 y 98. También de las Survivor Series en la que Sid ganó a Shawn Michaels el título. O sea que también hay cambios titulares en la época no moderna, porque ¿qué época es esa? Sí. Porque la época moderna sería ahora. Tampoco es la Golden Era, es la mítica New Generation que quebró. Sí, puede ser. También las Survivor Series del 2002 y del 2011. O sea que ha habido eventos muy, muy importantes. Y luego también multitud de shows y programas de televisión. Pues Raw y SmackDown, pues de forma recurrente se han grabado y se han emitido en directo en el Madison Square Garden. Fíjate, una cosa del Garden que a mí me llama la atención cuando has hablado del Rumble. Yo tengo la imagen icónica de la vuelta de Cena en ese Rumble. Y te das cuenta que la entrada es más pequeña que lo que suele ser normalmente un uso de Raw, SmackDown, un pay-per-view. Está en el centro del ring, no está en un lateral. Y eso me da la atención, que siempre han hecho así en el Garden. No sé si es por cómo está hecho el Garden o porque les gusta ponerlo así. Pero me parece icónico que no sea la típica entrada
por un lateral más grande, sino que sea tan pequeñita. Sí que tienes el público encima y sí que lo tienes Efectivamente, encima. es que yo creo que lo hacen por eso, porque el público ahí en el Garden está encima y lo haces mágico. También hay curiosidades que han pasado en el Garden. Por ejemplo, la mítica rivalidad que siempre querían que fuera en WrestleMania ya ocurrió. No solamente en el Garden, pero aquí estamos hablando del Garden. Hulk Hogan, campeón de WWF, se las vería con Ric Flair, el Real World Champion, con un cinturón que ya no era el Big Gold porque había llegado a un acuerdo y lo tenían que devolver, con una especie de cinto maqueado que hemos hablado de él, Sí. que recordaba mucho a al tag Los tag team, team. al título tag. Y ahí salía Ric Flair y ahí se enfrentaron los dos. Y no solo la WWE ha celebrado eventos en el Madison Square Garden. Recuerdo en el 19, cuando yo fui a la WrestleMania 35, sí he estado en la WrestleMania 35. Pues Lo en el sé. Madison Square Garden, yo fui al Madison Square Garden, pero porque los amigos que llevan toda la vida siendo amigos de wrestling, Tony y Fran, pues estaban alojados en el hotel de enfrente, que es un hotel que parece el hotel de ¿cómo se llama la película de...? ¿Solo en casa? ¿Puede ser? No. La de la mítica de Jack Nicholson, El Resplandor. que están en la colina. El Resplandor. El Resplandor. Es que me salía el Red Room que está puesto en la pared, en la puerta. Red Room, que es Murder, al revés. Pues me recordaba un montón ese hotel. Yo digo, aquí van a salir las gemelas estas con el triciclo, o sea, el niño con el triciclo y las gemelas, porque ese hotel es horroroso, da miedo. Pues ese hotel está enfrente del Madison Square Garden. Allí se alojaban mis amigos. Yo fui a buscarlos y ¿quién entró por la puerta? Todo el roster de New Japan Pro Wrestling. Mientras yo estaba sentado allí, evidentemente, yo no soy una persona de dar la paliza y no me levanté a hacerme fotos con nadie, simplemente los estuve mirando porque yo también pienso, digo, coño, estos tíos vienen de Japón, llegan al hotel y no les apetecerá hacerse una foto conmigo, que igual sí, pero yo ni lo intenté, pues vi a todo el roster de New Japan Pro Wrestling. ¿Por qué? Pues porque tenían un evento en conjunto en el Madison Square Garden, New Japan Pro Wrestling y Ring of Honor. Pues había 12 combates en esa velada, 8 de ellos por el título y 7 cambiaron de manos. Ojo el evento que se clavaron ahí. Lucha Cobbs contra Osprey, Zack Sabre Jr., también luchó Tanahashi, Ibushi, Naito, Okada, que es el que yo vi y me quedaron ganas de hacerme la foto con él, pero entendí que no era el momento porque digo, viene cansado, déjalo. Y Jay White, que es un tipo que a mí me cae bien, aunque también tiene muchas críticas y ahora pues no ha encajado en AEW, y entonces está la gente como que ¿dónde está White? Que tal y que cual. Pero bueno, son cosas que siempre pasan. Decir ya para concluir el capítulo de hoy y para concluir el tema del Madison Square Garden, que también tuvo un programa que era el Madison Square Garden Network. Fue un programa de televisión producido obviamente por WWF y que constaba de un especial de televisión mensual. Por eso es tan importante el Garden. Desde el 7 de agosto del 76 hasta el 16 de marzo del 97. Y el programa lo que hacía era, pues, como los típicos programas de WWF, emitía combates en directo, también hacían entrevistas, algunos sketches, y por eso es tan importante el Madison Square Garden para la lucha en general y para la WWE en particular. Sí, yo creo que es la arena mítica y creo que este programa queríamos hablar de arenas españolas, queríamos hablar un poquito de las mexicanas, pero sobre todo el Garden. El Garden nos ocupa más tiempo por eso, porque es la arena, yo creo, por antonomasia de la lucha libre. Fíjate que yo creo que si ahora como WWE tiene que ganar pasta, pues al final tiene que hacerlo en grandes eventos, WrestleManias. Pero yo creo que la 30 puede haber sido aquí y la 40 también puede haber sido aquí porque es mítico. Evidentemente no es lo mismo meter 20.000 espectadores que 200.000 como metió en la última WrestleMania en 2 noches. Bueno, 200.000 ha metido, pero bueno, ya sabes. Los récords de WWE. Se me ocurre algo. Imagínate la WrestleMania en 10 noches en el Madison Square Garden. Meterían 20.000. Claro. 20.000 por 10, claro. 200.000. Ya está, estamos en las mismas. 10 noches de WrestleMania. Y don Julio, llegados a este punto, pues vamos a despedir porque ya si no nos alargamos demasiado. Y
emplazamos a nuestros espectadores y seguidores a que nos vean en el segundo episodio de las arenas más importantes de la historia del wrestling. Muchas gracias a todos por el seguimiento. Gracias, don Julio. Muchas gracias. Nos vemos. Chicos, chicas, nos vemos. I'm Stone Cold Steve Austin, and you're listening to Fabulous Gilbert with the Fabulous Liz D's.